Mi nombre es Terina, y necesito contarte sobre la mañana en que todo cambió. No la boda, no las flores que pasé 3 fines de semana eligiendo, no la distribución de mesas que reorganicé 17 veces hasta que fue perfecta, sino la mañana de las 8:15 de la mañana, porque ese es el momento en que el mundo cuidadosamente construido de mi hermano, se vino abajo por las costuras. Y para entender por qué esa mañana importó tanto, ¿necesitas entender todo lo que vino antes? Mi hermano Marcus se casaba en 6 semanas, y desde el momento en que anunció su compromiso, me entregué por completo a ayudarlo sin reservas, porque eso es lo que hago, eso es lo que siempre he hecho. Soy la que aparece, la que organiza, la que se asegura de que cada detalle esté manejado para que las personas que amo no tengan que preocuparse por nada, y Marcus sabía esto de mí, siempre lo supo, y siempre dependió de ello. Había que reservar el lugar. Yo lo reservé. Había que entrevistar y elegir al catering. Yo pasé 2 fines de semana completos haciendo exactamente eso. Las flores necesitaban pedirse, y los colores tenían que coordinar, y los centros de mesa tenían que combinar con el tema que su prometida Rachel había elegido. Yo me encargué de cada pieza. Creé hojas de cálculo, cronogramas y listas de contactos. Hice llamadas durante mis descansos para comer y envié correos hasta tarde en la noche después del trabajo. Conduje por toda la ciudad un sábado por la mañana para verificar que el lugar se viera exactamente como en las fotografías. Y hice todo esto mientras trabajaba a tiempo completo, mientras manejaba mi propio apartamento, mis propias cuentas y mi propia vida, mientras mantenía mi propio horario funcionando lo suficientemente bien para que nadie a mi alrededor pudiera ver lo estirada que me estaba volviendo. Porque no quería que nadie lo viera. Quería que Marcus tuviera la boda que siempre había imaginado. Y quería ser la persona que lo hiciera realidad para él. Porque él era mi hermano. Y porque lo amaba. Y porque aún no había aprendido la diferencia entre amor y el tipo de devoción que te borra en silencio. 3 semanas antes de la boda, me senté a revisar mi cuenta bancaria. Hago esto cada pocos días. Un hábito que desarrollé hace años cuando el dinero estaba más ajustado de lo que está ahora. Un pequeño ritual de tranquilidad de que todo estaba donde debía estar. Y mientras revisaba mis transacciones recientes esa noche de jueves sentada en mi mesa de cocina, con una taza de té enfriándose a mi lado, vi algo que me hizo parar. Había retiros, múltiples retiros, distribuidos en las 4 semanas anteriores, algunos pequeños, $40 aquí, $80 allá, y algunos significativamente más grandes, $420 un martes, $680 el viernes siguiente. Y cuando lo sumé, cuando me senté allí en mi mesa de cocina con mi teléfono en una mano y mi calculadora en la otra y sumé cada uno de ellos, el total era $7,800. $7,800 desaparecidos de mi cuenta, en transacciones que yo no había hecho, en retiros que yo no había autorizado, y por un largo momento simplemente me quedé sentada y miré el número porque mi cerebro se negaba a procesar lo que me estaba mostrando. Revisé las fechas de nuevo, revisé los montos de nuevo, revisé cada transacción una por una y me pregunté si podía justificarla, si había olvidado algún pago o alguna compra o alguna suscripción que había perdido de vista. Y la respuesta cada vez era no. Estas no eran mis transacciones. Ese dinero no lo había gastado yo. Y entonces me quedé muy quieta y pensé en quién tenía acceso, quién había tenido acceso alguna vez. Y solo había una respuesta a esa pregunta. Porque 2 meses antes, Marcus había pedido prestada mi tarjeta por lo que describió como una situación temporal, un espacio entre su cheque de pago y un depósito que necesitaba hacer para el lugar de la boda. Me lo pidió con la confianza fácil de alguien a quien nunca le han dicho que no, y se la entregué sin dudar, porque él era mi hermano, y porque confiaba en él, y porque aún no había entendido que confianza sin verificación no es generosidad, es una puerta abierta. No lo llamé esa noche. Quiero ser clara sobre eso, porque sé que la gente espera que la confrontación ocurra inmediatamente. Esperan que la ira se desborde en el momento en que llega la realización. Pero eso no fue lo que pasó. Lo que pasó fue un silencio profundo y absoluto que se asentó sobre mí como algo pesado y frío. Y dentro de ese silencio tomé una decisión. No iba a llamar a Marcus con ira. No iba a darle la oportunidad de explicarlo, de construir alguna versión de los hechos que hiciera que $7,800 desaparecieran en una historia con la que no pudiera discutir. Iba a hacer algo completamente diferente. Llamé a mi banco a la mañana siguiente. Expliqué la situación con cuidado y por completo.
Proporcioné las fechas y los montos. Les dije que mi tarjeta había sido usada sin mi autorización. Y usé esas palabras exactas. Sin mi autorización, porque eso era lo que era. Y presenté una disputa formal y le pregunté al banco cómo sería el proceso. Y me lo explicaron paso a paso. Y escuché cada palabra y anoté cada detalle. Y luego llamé a mi abogada, una mujer con la que había trabajado 2 veces antes en asuntos pequeños, y le conté lo que había pasado. Y ella escuchó sin interrumpir y cuando terminé me hizo una pregunta muy específica. Me preguntó si Marcus había firmado algo alguna vez, si había algún acuerdo por escrito entre nosotros sobre el uso de mi tarjeta, y le dije que no, que había sido una conversación, una solicitud casual manejada con el tipo de confianza fácil que existe entre personas que se conocen toda la vida, y ella dijo que en realidad eso estaba bien, que simplificaba ciertas cosas considerablemente, y me dijo cuáles eran mis opciones. Pasé las siguientes 3 semanas continuando a planear su boda, y quiero que te detengas en eso un momento, porque entiendo cómo suena. Entiendo que la pregunta natural es ¿por qué? ¿Por qué seguiría haciendo eso? ¿Por qué seguiría haciendo llamadas y enviando correos y coordinando proveedores para un hombre que me había quitado casi $8,000 sin una palabra? Y la respuesta es que necesitaba que él creyera que nada había cambiado. Necesitaba que se sintiera seguro. Necesitaba que caminara hacia la mañana, de las 8:15 de la mañana, sin ninguna idea de lo que le esperaba allí. Y así seguía apareciendo. Asistí a la última visita al lugar y sonreí y tomé notas en mi portapapeles. Confirmé el pedido del catering y envié el conteo final de invitados. Coordiné con la florista sobre la hora de entrega y me aseguré de que las cintas fueran exactamente el tono marfil que Rachel había especificado y no el crema ligeramente más cálido que había llegado en la primera muestra. Estuve presente, organizada y completamente indescifrable. Y Marcus me miró al otro lado de la mesa de la cena de ensayo 3 días antes de la boda y dijo, «Terina, no sé qué habría hecho sin ti». Y lo miré de vuelta y le dije, «Lo sé». La noche antes de la boda hice 2 llamadas. La primera fue a mi abogada para confirmar que todo estaba listo. La segunda fue a mi banco para confirmar que el proceso de disputa había sido iniciado y documentado formalmente. Y luego me fui a dormir. Y dormí mejor de lo que había dormido en 3 semanas. Porque hay un tipo particular de descanso que llega cuando has hecho cada parte del trabajo y todo lo que queda es esperar la mañana. La boda era a las 2 de la tarde. La ceremonia fue hermosa. El lugar se veía exactamente como lo había planeado. Las flores eran perfectas. La comida era todo lo que el catering había prometido. Rachel caminó por el pasillo con un vestido que hizo que todos en la sala contuvieran la respiración. Y Marcus estaba al final de ese pasillo, con las manos entrelazadas y los ojos llenos y la expresión de un hombre que creía que todo en su vida era exactamente como debía ser. Y yo me senté en la primera fila y vi a mi hermano casarse y sentí algo complicado y real y no del todo reducible a una sola emoción, porque lo amaba, siempre lo había amado. Y ese amor no desapareció simplemente por lo que había hecho. Existía junto con todo lo demás. Junto con los $7,800 y las 4 semanas de transacciones no autorizadas y las 3 semanas de sonreír sobre hojas de planificación mientras cargaba algo que él no sabía que yo cargaba, el amor no siempre llega solo. A veces llega con todo lo que lo complica. Y tienes que aprender a sostener ambas cosas a la vez, sin dejar que ninguna de las dos te mienta sobre la otra. La recepción duró hasta medianoche. Bailé y comí, y me aseguré de que cada proveedor fuera pagado y cada cronograma se respetara y cada detalle cayera exactamente como había planeado que cayera. Y cuando terminó y los últimos invitados se fueron y Marcus y Rachel se fueron a su hotel, me quedé en el lugar vacío un momento y miré todo lo que había construido para él y sentí el peso completo de eso asentarse sobre mí una última vez. Y luego tomé mi bolso y me fui. A las 8:15 de la mañana siguiente sonó mi teléfono. Era Marcus. Y cuando contesté su voz, no era la voz de un hombre llamando para agradecerle a su hermana por la boda mejor organizada que nadie en nuestra familia había visto. Era la voz de un hombre que acababa de recibir una notificación que no esperaba. El banco lo había contactado. La disputa había activado una investigación formal. Y su cuenta había sido marcada. Dijo Terina, ¿qué hiciste? Y yo dije, «Buenos días, Marcus». Dijo, «¿Qué está pasando con el banco?» Y yo dije, «Presenté una disputa por $7,800 en transacciones no autorizadas en mi cuenta». Se quedó callado un momento y luego dijo,
esas no eran no autorizadas, te dije que necesitaba usar la tarjeta. Y yo dije, me dijiste que necesitabas usarla para un depósito específico. No me dijiste que la ibas a usar 31 veces en 4 semanas. Se quedó callado de nuevo y luego dijo, Terina, te iba a pagar. Y yo dije, sé que ibas a decir eso. Dijo, lo digo en serio, tengo el dinero, ahora los regalos de boda. Y yo dije, Marcus, la disputa ya fue presentada, la investigación ya está abierta, mi abogada ya fue notificada, y lo que pasa ahora no es algo que yo esté en posición de detener, incluso si quisiera, lo cual no quiero. Dijo, no puedes estar hablando en serio. Y yo dije, nunca he estado más seria sobre nada en mi vida. El silencio de su lado duró mucho tiempo, lo suficiente para que yo caminara a mi ventana y mirara afuera a la mañana y esperara. Y cuando finalmente volvió a hablar su voz, había cambiado por completo. La confianza se había ido de ella. La certeza fácil que siempre había caracterizado cada conversación que habíamos tenido simplemente ya no estaba. Y lo que la reemplazó fue algo que nunca había escuchado de Marcus antes en toda mi vida, que era el sonido de un hombre que finalmente se había quedado sin terreno donde pararse. Dijo Terina, por favor. Y yo dije, Marcus, pasé 6 semanas planeando tu boda. Pasé mis noches, mis fines de semana y mis descansos para comer haciendo llamadas y enviando correos y conduciendo por la ciudad para revisar lugares. Hice todo eso porque te amo y porque quería que tu día fuera perfecto. Y mientras hacía todo eso, tú estabas tomando dinero de mi cuenta sin preguntarme 31 veces separadas. Y no dijiste nada. Me miraste al otro lado de hojas de planificación y cenas de ensayo y no dijiste nada. Y necesito que entiendas que lo que no puedo perdonar no es el dinero. El dinero se está manejando. Lo que no puedo perdonar es el nada. Él no tuvo respuesta para eso. Y yo no esperé a que la encontrara. Dije, espero que la boda haya sido todo lo que querías, Marcus. Espero que Rachel sea feliz. Espero que construyan algo bueno juntos. Y luego dije adiós y colgué. La investigación tomó 11 días. Al final de esos 11 días, el banco confirmó el uso no autorizado y los fondos fueron devueltos a mi cuenta completos. Mi abogada envió una carta formal a Marcus delineando la posición legal y dejando claro que cualquier uso no autorizado adicional de mi información financiera resultaría en cargos criminales presentados sin más aviso. Marcus no respondió a la carta directamente. Su propio abogado respondió en su nombre y la respuesta confirmó que entendía los términos. No hablé con Marcus por 2 meses después de esa mañana. 2 meses durante los cuales varios familiares me llamaron para explicar qué me había pasado, que la familia no le hace esto a la familia, que Marcus estaba arrepentido, que la boda había sido estresante y había cometido un error y seguramente yo podría encontrarlo en mi corazón para superarlo. Y escuché cada una de esas llamadas con la misma paciencia que había llevado a cada reunión con proveedores y cada hoja de planificación. Y cuando cada persona terminaba, yo decía lo mismo. Decía, amo a Marcus, y hablaré con él cuando esté listo para tener una conversación honesta, no antes. 2 meses y 4 días después de la boda, Marcus me llamó de nuevo, y esta vez su voz era diferente de cualquiera de las versiones que había escuchado antes. No era la voz fácil y confiada del hermano con el que crecí, y no era la voz en pánico y colapsando del hombre a las 8:15 de la mañana. Era algo más tranquilo y menos a la defensiva que cualquiera de esas. Y dijo Terina, necesito decirte algo. Y yo dije, ok. Y él dijo, sabía lo que estaba haciendo. Sabía que estaba mal. Y lo hice de todos modos porque me dije a mí mismo que nunca te enterarías, e incluso si te enterabas me perdonarías porque siempre me perdonas. Y yo dije, sí. Y él dijo, lo siento, no por el banco, no por la carta de la abogada, sino porque pasaste 6 semanas haciendo mi boda perfecta mientras yo te robaba, y aún la hiciste perfecta. Y no sé qué hacer con eso. Me quedé con eso por mucho tiempo antes de responder, porque se lo merecía, porque se había dicho una cosa honesta, y una cosa honesta merecía una respuesta honesta. Y dije, Marcus, te perdono, no porque lo que hiciste fuera aceptable, no fue aceptable, y los dos lo sabemos, sino porque cargarlo pesa más que soltarlo. Y porque no estoy dispuesta a dejar que lo que hiciste determine quién soy. Yo soy Terina, y Terina no carga cosas que no son suyas. No más. Se quedó callado un momento y luego dijo, ¿cómo volvemos de esto? Y yo dije despacio, y con cuidado, y solo si los dos somos honestos sobre lo que pasó y lo que significó, ninguna versión de los hechos donde me prestaste la tarjeta y se complicó,
La versión donde hiciste 31 transacciones no autorizadas en 4 semanas, mientras me mirabas a los ojos cada día, esa versión dijo, ok, y yo dije, ok. Y si estás escuchando esto ahora mismo y estás en medio de algo que se siente como en lo que yo estaba, si alguien que amas te quitó algo y estás cargando con el peso y preguntándote si la pelea vale el costo, quiero decirte algo que me tomó mucho tiempo entender. La pelea no es por el dinero. El dinero se puede recuperar. La pelea es sobre lo que estás dispuesta a aceptar como la definición de cómo mereces que te traten. Y una vez que entiendes eso, una vez que realmente lo entiendes hasta el fondo, la respuesta se vuelve muy simple. Mereces honestidad. Mereces que te vean claramente y te traten en consecuencia. Y ninguna cantidad de amor, ninguna historia, ninguna infancia compartida o cena familiar o boda que planeaste con todo lo que tenías. Cambia ese hecho fundamental. Mereces honestidad. Terina merecía honestidad. Y tú también,